Buenos días, iglesia, ¿cómo estamos? Buenos días. Preparados por frío. Ya listos para el friecito. Bueno, eso es bueno, estar preparados, que no nos agarren desprevenidos, porque ahí viene. Hermanos, estamos en este estudio que comenzamos hace 2 semanas, el corazón de la adoración. En otras palabras, la raíz, el fundamento, podríamos decir, de lo que debe de ser nuestra adoración. Esta mañana el tema es la inspiración para la adoración. En otras palabras, ¿qué nos inspira? ¿Qué nos motiva a adorar? Al Dios vivo. Es lo que vamos a estar viendo esta mañana a través del Salmo 25. Pero para ello vamos en un momento de oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en este hermoso día, Padre, sí, con un poco de frío. Sí, pero sabemos que también es parte de tu creación, es parte de lo que tú has hecho, Padre, y todo eso tiene un plan, un propósito. Bendito Dios, el poder ver cómo los árboles, cómo las plantas, las flores mueren en este tiempo, Padre. Pero sí el poder ver cuando viene la primavera, cómo reverdecen, cómo vuelven a la vida. Bendito Dios, tu creación nos muestra tu poder. Tu creación nos muestra quién eres tú. Bendito Dios, y ahí es donde tenemos que venir en adoración. El simple hecho, Padre, de saber quién eres tú, nos debe de motivar a la adoración. Claro, y por supuesto, Padre, que sí adoramos por todo lo que tú ya has hecho, por todo lo que tú seguirás haciendo en nuestra vida. Pero que la esencia de nuestra adoración sea, Padre, simplemente saber quién tú eres. Que ese sea el motivo, que esa sea la inspiración, Padre, de nuestra adoración. Padre, venimos delante de ti en esta mañana para seguir aprendiendo, para seguir estudiando tu palabra, Padre, para que tú nos sigas hablando a través de ella. Y es por eso que nos ponemos en tus manos en esta mañana. Pidiéndote, Padre, que seas tú el que nos guíe, el que nos dirija, Padre, el que hable a cada uno de nosotros. Y Padre, que cada palabra, que cada cosa que digamos sea de acuerdo a tu voluntad. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. La inspiración para la adoración. ¿Qué nos inspira, hermanos? ¿Cuál es su inspiración para adorar a Dios? Tal vez alguien diga esta mañana, pues, los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Tal vez alguien diga, porque he visto su mano en mi vida, porque he visto lo que Dios ha hecho y sigue haciendo. Pero ¿qué tal si simplemente adoramos porque Él es Dios? Porque Él es el creador, porque Él es el que nos formó y nos dio la vida. Es que vamos a entrar en este tema de qué es la inspiración, qué es lo que nos inspira para adorar. Mire, lo primero que nos dice aquí el escritor, dice, la gracia de Dios en tu vida te inspira a adorarlo. Hemos visto la gracia de Dios en nuestra vida. La hemos experimentado de una manera que nos inspira a adorarlo. Y es importante recalcar aquí que el escritor hace esa pregunta. Si la gracia de Dios en tu vida te inspira a adorar. ¿O qué es lo que nos está inspirando a adorar? O tal vez lo que se está preguntando aquí el escritor es si en realidad estamos adorando. Hemos visto la gracia de Dios en el regalo más grande que podemos recibir, que es Jesucristo mismo.
pero ¿qué en realidad nos está motivando, nos está inspirando a adorar a Dios? ¿Cuántos de nosotros nos educaron con el agradecimiento de frente? ¿Qué nos decían nuestros padres cuando alguien hacía algo por nosotros, cuando alguien nos hacía un favor, cuando alguien nos daba algo? ¿Cómo se dice? A dar las gracias. Nos educaron a ser agradecidos. Yo quisiera pensar si eso está sucediendo en este tiempo. Si hemos educado a nuestros hijos en esta generación a ser agradecidos. De repente podemos cuestionar eso. De repente podemos pensar que ya las nuevas generaciones no son tan agradecidas como quisiéramos que fueran. Pero la realidad es que así nos educaron. En un ambiente de agradecimiento. Nos enseñaron a ser agradecidos, nos enseñaron a dar las gracias cuando alguien hacía algo por nosotros. Fuera un favor o fuera algo inesperado. El ser agradecido se convierte en un ámbito o en un hábito que expresamos al recibir un favor, motivados por la bondad de alguien más. Ahora, imagínense qué tan agradecidos deberíamos de estar con Dios. ¿Cómo debería de ser ese agradecimiento que tenemos hacia Dios por su bondad? Porque Dios es un Dios de bondad, como es un Dios de amor. Pero, ¿qué tan agradecidos estamos con Dios? Es la pregunta entonces. Nuestro agradecimiento y devoción deben de ser expresiones de adoración al Señor, cuando consideramos las riquezas de su amor, de su poder y de su gracia por nosotros. Esa debe de ser nuestra expresión de adoración, al reconocer lo que Dios ha hecho, al reconocer que Dios nos ha dado amor, al reconocer que Dios ha tenido bondad, al reconocer que Dios ha derramado su gracia sobre nosotros. Adoramos a Dios ante todo por ser quien Él es. Por quien Él es. Y claro que vamos a agradecer por lo que Él ha hecho, por lo que Él sigue haciendo. Pero ¿qué si de entrada ya estamos adorando por quien Él es? Meditar en lo que Dios hace y la providencia que Él nos muestra día a día, no solo al contemplar su creación, sino también de manera personal en nuestra vida, nos muestra que Él es una fuente de inspiración que nos motiva a expresar nuestra total adoración a cada momento de nuestra vida. A cada momento. ¿Cuántas veces ha escuchado a alguien por ahí quejarse? Híjole, pero mira, yo ayudé a esta persona y ni las gracias me dio. ¿Cuántas veces? Imagínese un Dios que estuviera quejándose de nosotros todo el tiempo. Mira todo lo que yo he hecho por esta gente. Y no me han dado ni siquiera las gracias. Recordamos a aquellos hombres que estaban enfermos, que eran 10, ¿verdad? Eran 10 y Jesucristo los sanó. ¿Y cuántos regresaron a dar las gracias? 1. ¿Qué le dice a usted eso de la naturaleza del ser humano? ¿Por qué nuestros padres tendrían que enseñarnos a ser agradecidos? Porque no es la naturaleza del ser humano. Porque no es algo natural en el ser humano ser agradecido. Y tienen que enseñarnos a hacerlo.
Vamos a pasar al Salmo 25. Y si alguien lo tiene, por favor, si le da lectura, el verso 4 al 7. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Amén. Vemos que el salmista aquí muestra una necesidad y un anhelo de una relación personal con Dios. Vemos que el salmista a través de este pasaje sí muestra una serie de peticiones. Pero tal vez estas peticiones luzcan un poco diferente a las que nosotros estamos acostumbrados a traer ante Dios. ¿Verdad? De repente lo único que en nuestra oración lo único que queremos hacer es pedirle a Dios algo que necesitamos en ese momento. Pero aquí el salmista está haciendo peticiones en relación a querer tener una relación más estrecha con Dios. Al querer y tener esa necesidad de estar en la presencia de Dios. De estar en esa adoración genuina. Mire lo que dice el verso 4, dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Es como comienzan sus peticiones del salmista. ¿Y quién era el salmista aquí? El rey David. El rey David empieza a hacer peticiones a Dios, pero para formar una relación más cercana. Para estar en los caminos de Dios. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Aquí el salmista está agradecido y quiere tener esa relación personal con Dios porque él reconoce que este es el Dios de su salvación. Este es el Dios verdadero, este es el Dios único. Dice, en ti he esperado todo el día. ¿Cuántos de nosotros nos gusta esperar todo el día? ¿Cuántos de nosotros estamos contentos porque hemos esperado todo el día? Aquí el salmista está en esa paciencia y no porque sea tan paciente tal vez, sino porque ha confiado en Dios. Sino porque él tiene la plena seguridad de lo que Dios puede hacer. Sino porque él tiene la plena seguridad de lo que Dios va a hacer. Y él simplemente está confiado. Él simplemente está esperando en Dios. Ahora, ¿qué pasa con nosotros cuando no somos tan pacientes? Pues desesperamos. Entra la preocupación. Entra la desesperación. ¿Y qué dijimos el otro día? El que espera, desespera. En otras palabras, no somos muy pacientes. En otras palabras, de repente nuestra confianza empieza a desvanecer. Pero aquí el rey David está confiando plenamente en Dios. Y dice, todo el día, en ti he esperado todo el día. En otras palabras, dice el rey David, mi confianza sigue en ti. A pesar de que tal vez la respuesta no haya llegado, a pesar de que no haya visto aquello que pedí. Mi esperanza sigue ahí. Sigo confiando, sigo esperando. Dice el verso 6, dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades
y de tus misericordias. ¿Será que Dios se ha olvidado de eso? ¿O será que Dios sigue siendo un Dios misericordioso? ¿O será que a causa de eso es que Él envió a su Hijo amado Jesucristo por cada uno de nosotros? Por su misericordia, por su piedad para nosotros. Dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas, que son para siempre, que no se acaban. Y es lo que nos dice su palabra, que cada mañana sus misericordias son nuevas. Cada mañana. Hermano y hermana, el simple hecho de que usted esté aquí esta mañana en este estudio es por su misericordia. El simple hecho de que usted se haya podido levantar de esa cama esta mañana, tal vez sí con un poco de cansancio y sueño, pero es por su misericordia. De otra manera, pues no sé dónde estaríamos el día de hoy. Si no fuera por su misericordia, por su gracia, por su amor. Pero aquí hace un cambio de repente el rey David. Verso 7. Empieza una confesión. Dice, de los pecados de mi juventud. El rey David está reconociendo todo lo que había hecho. El rey David está reconociendo todas sus faltas, todos sus errores. Y no sé cuál era la edad aquí del rey David, pero me imagino que ya estaba en una edad un poquito avanzada. Para hacer memoria de su juventud, dice, para pedirle a Dios que le perdone los pecados de su juventud. Dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios que Dios hace con el pecado cuando Él lo perdona? Dice que va a lo más profundo de la mar. Y al parecer aquí el rey David tenía eso claro, pero está haciendo una petición. Está pidiendo a Dios que no se acuerde de sus pecados, de sus rebeliones, de aquella juventud. Que por lo regular, cada uno de nosotros, cuando estamos en esa etapa de la vida, somos un poco rebeldes. Nos desviamos un poquito a veces no tan poquito, del camino. De lo que está haciendo referencia aquí el rey David al principio de este pasaje, que son los caminos, las sendas de Dios. Y aquí este es el anhelo que tiene el rey David, de tener esa relación personal con Dios, donde cada día está más cerca de Él, donde reconoce que Dios puede perdonar sus pecados, y donde reconoce que Dios es un Dios de misericordia, que no se acaba. Al confesar su pecado, y también resalta un profundo deseo por Dios y una esperanza inquebrantable en Él, así como un anhelo de ser guiado en sus caminos. Además, el Salmo describe la grandeza de Dios, su compasión y su abundante perdón. Eso es lo que está haciendo, a lo que está haciendo referencia aquí el rey David. Aquí el rey David, en esta etapa de su vida, ya había experimentado la fidelidad de Dios. El rey David conocía plenamente a Dios, que es un Dios de misericordia, y que es un Dios que está dispuesto a perdonarnos. Siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando reconozcamos, porque aquí Él está haciendo una confesión. Siempre y cuando nosotros confesemos nuestros pecados a Dios, no porque Él no los conozca, sino que al confesar nosotros estamos reconociendo que hemos fallado.
y que estamos arrepentidos y que venimos delante de Él pidiendo ese perdón. Aquí el rey David también sabía que Dios es amplio en perdonar. Además describe sus atributos de amor y grandeza como motivos de alabanza y adoración. ¿Estamos nosotros adorando a Dios porque hemos reconocido su amor? ¿Porque hemos reconocido su misericordia? ¿Es acaso eso lo que nos está inspirando a la adoración? El salmista expresa un gran deseo de profundizar su vida de adoración hacia Dios. Es lo que él está expresando a través de este pasaje. Al pedirle a Dios que le muestre sus caminos, que le enseñe sus sendas, que lo lleve por ese camino que es el camino de verdad. Y reconoce que es su Dios, que es el Dios de su salvación. Reconoce que es un Dios de piedades y misericordia. Reconoce que es un Dios de bondad. Aquí podemos ver un corazón que realmente anhela vivir conforme a la voluntad de Dios. Un corazón que está en realidad buscando esa cercanía, esa intimidad. Estas expresiones que declara aquí el rey David es un reflejo de querer vivir una entrega completa en adoración a Dios. Una entrega completa. En este salmo el rey David expresa adoración por su salvación, sus piedades y misericordias, por su perdón y su bondad, reconociendo a Dios por cada uno de estos atributos como una respuesta al considerar el favor divino. Igual que el salmista, tú y yo quedaríamos cortos al tratar de enumerar todas y cada una de sus maravillas. Al igual que el salmista, usted y yo quedaríamos cortos de poder expresar lo que Dios es, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios sigue haciendo a cada momento. Entonces Dios es digno de nuestra adoración por cada uno de sus atributos. Simplemente por quien Él es. Y por supuesto que tenemos que adorarle por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él sigue haciendo. Y vemos que aquí el rey David al final de este versículo 7 declara por qué. Dice, por tu bondad, oh Jehová. Por lo bueno que tú has sido. Por lo bueno que tú sigues siendo. Dice, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Es solo por su bondad. Todo lo que tenemos, cada una de las expresiones del amor de Dios a nuestra vida, es solamente por su bondad. No es algo que nosotros en algún momento de nuestra vida lleguemos a merecer. Es simplemente por su bondad. Es simplemente porque Él es bueno. Es simplemente porque Él quiere que nosotros tengamos una relación íntima con Él. Y esa es la bondad de Dios. No es algo que podamos merecer en algún momento, pero es algo que Él nos sigue dando. ¿Sabe qué en realidad significa gracia? Porque a veces confundimos la gracia y la misericordia.
Gracia es que simplemente hemos recibido algo que nunca podríamos merecer. Esa es la gracia de Dios. Nos ha dado la salvación a través de Jesucristo. Algo inmerecido. Y la misericordia de Dios es que simplemente no nos ha dado lo que merecemos. No nos ha dado lo que merecemos. Porque la palabra de Dios describe bien cuál es la paga del pecado. ¿Y qué es? Muerte. Y esa es la misericordia de Dios, que no nos ha dado la muerte, pero sí nos ha dado a su Hijo. Entonces aquí la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿con cuál petición de este Salmo 25, de este pasaje que acabamos de leer, verso 4 al 7, nos identificamos más? ¿Estamos relacionándonos con alguna de estas peticiones que está haciendo aquí el salmista? En realidad hay en nuestro corazón ese deseo de querer conocer los caminos de Dios, de en realidad permanecer, y estamos pidiéndole a Dios que nos enseñe sus caminos, sus sendas, su verdad. Porque ese debe ser el motivo de nuestra adoración. Esa debe de ser parte de nuestra adoración, que queremos permanecer en sus caminos, en sus sendas, en su verdad. Esa debe de ser nuestra motivación para estar en esa adoración continua a Dios. Es por eso que el escritor nos hace esa pregunta: ¿con cuál petición de estas nos identificamos más? Tal vez no. Tal vez nuestras peticiones son diferentes a estas. Dios mío, dame. Dios mío, dame. Dios mío, yo necesito. Dios mío, yo quiero. Dios mío, sígueme dando. Y seguimos pidiendo y pidiendo. Y vemos que aquí el corazón del salmista está buscando simplemente una relación cercana, una relación más íntima, una relación de adoración. Quiero invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos, que es el verso 8 al 11, por favor. Amén. Aquí el salmista nos sigue describiendo esas virtudes del carácter de Dios. Aquí el salmista sigue mencionando aquellas virtudes del carácter de Dios. Que esas virtudes nos deben de motivar, nos deben de inspirar a la adoración. ¿Cuáles son esas virtudes que está mencionando aquí el salmista? Vuelve a mencionar la bondad. Vuelve a mencionar menciona la rectitud. Vuelve a mencionar la misericordia y la verdad. Y también el perdón. Esas son virtudes de Dios. Ese es algo que ese es el carácter de Dios. Y aquí el salmista las vuelve a mencionar. Dice: bueno y recto es Jehová. Bueno y recto. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Cree que el rey David se identificara con eso? Él pidió que le perdonara, dice que ni se acordara de sus pecados de su juventud. Y ahora acá dice: por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Dios nos puede mostrar el camino. Dios nos quiere enseñar el camino. Porque ciertamente es lo que la palabra de Dios nos dice, que todos y cada uno de nosotros
somos pecadores. Y aquí simplemente el salmista declara que Dios es bueno y recto. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Aquí la adoración tiene un papel esencial en nuestra relación con Dios. La adoración juega un papel esencial para cada creyente. Por esto, la humildad, la obediencia y la devoción deben de ser nuestra reacción a las virtudes de Dios. Humildad, obediencia y devoción. Y es de la manera que el salmista se está presentando delante de Dios. De una manera humilde, de una manera en obediencia, y también de una manera en una devoción hacia Dios, reconociendo quién es Dios. Dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. ¿Cuántas? Todas. Los caminos de Dios son perfectos. Los caminos de Dios, en los caminos de Dios no hay falta, no hay falla. Y es lo que el salmista está reconociendo. Dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que para el creyente ya no le es necesario hacer nada? Eso es peligroso. Eso es peligroso si no lo enseñamos bien. ¿Verdad? Porque ¿qué hay de una fe sin obras? Dice que está muerta. Entonces, ¿necesitamos hacer algo o no? Pero no es que estemos haciendo algo para ganarnos esa salvación, sino que estamos haciendo algo porque hemos recibido esa salvación. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Como creyentes estamos llamados a guardar su pacto. Estamos llamados a guardar sus testimonios. Estamos llamados a vivir en obediencia. Dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado. El salmista está reconociendo que su pecado es grande. El salmista está reconociendo que él ha fallado enormemente. El salmista está confesando que ha habido en su vida faltas, pecados grandes. Dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Aquí la adoración tiene un papel esencial en nuestra relación con Dios. Primeramente porque Él es bueno en cada aspecto de nuestra vida. Y la humildad, la obediencia y la devoción son reacciones que deben de ser necesarias, que brotan a manera de adoración. La humildad, la obediencia y la devoción. Porque Dios sigue siendo bueno. Porque Dios nos ha mostrado su bondad una y otra vez. Aquí algo que es notable en este pasaje es el clamor del rey David por el perdón de sus pecados.
El rey David está clamando a Dios que le perdone, porque su pecado es grande. Aquí en el Salmo 25, David expresa la grandeza de su pecado. Él no pretende minimizar o pasar por alto la gravedad de su maldad ante Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos querido justificar lo que hemos hecho una y otra vez? Ay, perdóname Dios, pero es que mira, lo hice porque fulanito me invitó, porque fulanito me incitó, porque fulanito me convenció. Ya queremos minimizar lo que hemos cometido. Ya estamos culpando a alguien más de lo que nosotros hicimos. Aquí el rey David no quiere minimizar la gravedad de su pecado. Y reconoce que su pecado es grande. Aquí él no quiere justificarse de ese pecado de ninguna manera. Es triste ver que en muchos lugares hoy en día no se habla de la seriedad del pecado y de sus consecuencias. Dios sigue siendo un Dios de amor, hermano y hermana, no se confunda. Pero Dios sigue siendo un Dios justo. Dios sigue siendo aquel que nos llama a la santidad. Dios sigue siendo aquel que nos llama a tener una relación íntima con Él. Una relación cercana, una relación donde nosotros venimos a ser simplemente adoradores. Y la realidad es que no nos gusta que nos digan lo que hacemos mal. Y por eso muchas veces no hay una confrontación con nuestro pecado. ¿Cuántos de nosotros nos gusta que nos estén diciendo, oye, mira, hiciste esto mal? Oye, mira, estás mal en aquello. Oye, mira, necesitas corregir aquello. ¿Cuántos nos gusta? A ver, la verdad. No, ¿verdad? No. Obviamente que hay personas que se molestan. Hay personas que de repente hasta se vuelven agresivas porque usted les dijo que están mal. Oye, no les diga que están en pecado, bro. A lo mejor hasta lo golpean. Pero esa es la realidad, porque a veces queremos justificar lo que hacemos. No hemos reconocido nuestra falta, no hemos reconocido nuestro pecado. Y justificamos todo de acuerdo a nuestro entendimiento. Oh, es que yo pienso que esto debe de ser así. Es que yo pienso que esto está bien. Es que yo pienso, sí, pero ¿qué es lo que piensa Dios? ¿Qué es lo que Dios dice de lo que estamos haciendo o de lo que no hemos hecho? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Aquí el rey David reconoce que él ha pecado y que su pecado es grande. Y pide perdón y pide misericordia. El arrepentirse y confesar y apartarse del pecado son actos esenciales para vivir una vida de adoración. Arrepentirse, confesar y apartarse del pecado son actos esenciales para vivir una vida de adoración. Es necesario que vivamos en arrepentimiento, que vivamos en confesión, que vivamos buscando apartarnos del pecado. David, con humildad y confianza, pide perdón a Dios de una manera poética, pero sí, pidiéndole que no se acuerde de estos pecados. Pidiéndole que no se acuerde. Y entonces podemos ver el carácter de Dios, porque Dios mismo lo declara, que Él, cuando perdona los pecados, van a lo profundo de la mar y Él no se acuerda de ellos. Y ese es el Dios al que nosotros debemos de adorar continuamente. Aquí el salmista pide perdón a Dios y presenta su clamor de arrepentimiento basado en la bondad de Dios.
basado en lo que él ha experimentado en esa relación con Dios. Y aquí lo dice una y otra vez, que Dios es un Dios de bondad, que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios recto, que Dios es un Dios de misericordia, pero que Dios también es un Dios de verdad. Y ahí es donde quiere Dios que estemos, en su verdad, en su verdad. Aquí el rey David sentía un gran deseo de adorar a Dios, viendo la gran bondad de Dios y también su gran misericordia para perdonar el pecado. Dios es un Dios bueno. Dios quiere simplemente que nosotros reconozcamos nuestra falta, que la confesemos y que haya un cambio en nuestra vida. Que no sigamos por la misma senda, sino que busquemos la senda de Dios, el camino de Dios, el camino de verdad. Entonces, ¿cómo ha sido nuestra petición a Dios? Aquí el rey David, su petición es basado en la bondad de Dios. ¿Cómo es nuestra petición? ¿Cómo le pedimos nosotros perdón a Dios? ¿Basado en qué? Nuestro arrepentimiento. Hace rato mencioné un poquito de, a veces pedimos perdón, pero culpando a alguien más, queriendo evadir nuestra responsabilidad. Y Dios es un Dios bueno, que si nosotros venimos delante de Él en arrepentimiento genuino, Él nos perdona. ¿Por qué tendríamos que culpar a alguien más? No estamos confiando en que Dios nos va a perdonar. Tenemos que confiar en la bondad de Dios. Y de esa manera que aquí el salmista estaba confiando en la bondad de Dios. Y de acuerdo a eso está pidiendo perdón. Porque reconoce que es un Dios bueno. Porque reconoce que es un Dios recto. Y un Dios de verdad. Lleno de misericordia. Vamos a los siguientes versículos, hermanos. Verso 12 al 15, si alguien lo tiene, por favor. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Amén. Ahora, la pregunta es buena. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Hagámonos esa pregunta esta mañana, hermano y hermana. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Mucha gente dice creer en Dios, pero no sé si el creer sea parte de temer a Dios. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Es la pregunta que está haciendo aquí el salmista. Y sabe que él mismo nos da la respuesta ahí adelante. A lo largo de este Salmo 25, el rey David pide a Dios en varias ocasiones que le enseñe el camino, que le muestre su senda, que lo mantenga en la verdad. En repetidas ocasiones, esa es la petición del salmista. Andar y vivir con el temor a Dios. Esa debe de ser la inspiración de nuestra adoración.
Lo cierto es que el camino que Dios enseña siempre está dirigido hacia Él mismo. El camino que Dios nos va a mostrar nos va a dirigir hacia Él mismo. Porque Él es la verdad. Y ahí es donde debemos de permanecer, en ese camino, buscando de Dios día a día. Esto nos debe de llevar a generar una dependencia y una comunión de amor y de adoración. Andar en los caminos de Dios es esencial para experimentar una comunión íntima. Andar en los caminos de Dios es esencial para experimentar una comunión íntima con Él. La pregunta es, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? La palabra de Dios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aquí el rey David nos hace la pregunta de quién es el hombre que teme a Jehová. Y él nos da la respuesta, dice, Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Quién? Dios. Dios le va a enseñar el camino que debe de escoger. Si hay temor. Si hay temor a Dios, Dios nos mostrará el camino. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Aquí el rey David está describiendo a aquellos hombres y mujeres que temen a Jehová. Está describiéndolos de esa manera. Primeramente, Dios mismo les enseñará el camino que deben de escoger. Aquellos que le temen gozarán del bienestar y su descendencia heredará la tierra. Aquellos que le temen a Jehová, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. El rey David describe de la manera que él ya había vivido esa relación y que ahora quiere tener una relación más cercana, que quiere vivir una relación íntima con Dios, una relación de adoración. Y aquí entonces describe cómo es esa relación de aquellos que temen a Jehová. Verso 15 dice, mis ojos están siempre hacia Jehová. Recuerden cuando comenzamos este pasaje, el verso 4 en adelante, ¿qué dijo el rey David? Y en ti he esperado todo el día. Y ahora dice, mis ojos están siempre hacia Jehová. El rey David nos empieza a demostrar cómo es esa relación de aquellos que temen a Jehová. ¿Cómo debe de ser esa relación? Dice, porque Él sacará mis pies de la red. Aquí en estos versículos de este salmo notamos que experimentar a Dios en lo íntimo solo se obtiene mediante una vida con temor a Dios, que es una total dependencia y rendición completa a la voluntad de Dios. Este es un temor reverente, obediente y de amor. El temor a Dios también nos guía a una adoración genuina. El temer a Dios nos debe de llevar a esa adoración genuina. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que sigue buscando Dios adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores que quieren vivir esa relación plena, continua, íntima con Dios.
Adoradores que están dispuestos a adorar en espíritu y en verdad. Otra bendición de vivir bajo el temor de Dios es que podemos estar confiados. No importa lo que enfrentemos, Dios está con nosotros y lo que nos suceda está de acuerdo a su voluntad. ¿Qué le parece eso, hermano? Y lo que nos suceda está de acuerdo a su voluntad. Si estamos en temor de Dios, ¿verdad? Es lo mismo que Romanos 8:28 nos dice. Y sabemos, dice el apóstol Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Todas. No nada más las buenas, sino también las malas. También las situaciones difíciles que podemos vivir, si usted ama a Dios, son para su bien. Son para mejorar. Son para tener una relación más íntima con Dios. Son para vivir en esa adoración que Dios quiere de los verdaderos adoradores. No importa lo que estemos atravesando, si tenemos temor de Dios, podemos estar confiados de que eso es de acuerdo a su voluntad. Y así lo expresa el salmista al decir que sus ojos están siempre hacia Dios y que Él sacará sus pies de la red. Que Dios estará ahí en los momentos difíciles, que Dios los sacará de aquellas situaciones donde ya no encuentran la solución. Dios está ahí. Dios sigue siendo un Dios bueno. Dios sigue siendo un Dios de misericordia. Dios sigue pidiéndonos que vivamos en temor a Él. Adorar a Dios cada día nos da la seguridad de que vivimos bajo su voluntad. No importa lo que estemos pasando. No importa. Si usted, hermano y hermana, ama a Dios, no importa lo que esté pasando. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Si no es aquí, va a ser allá. Pero todo va a estar bien. Porque nuestra mirada sigue puesta en Él. Así como lo dice aquí el rey David. Mis ojos están siempre hacia Jehová. Siempre. De continuo. Buscando la voluntad de Dios. Y vamos a concluir aquí, hermanos. Adorar a Dios implica llevar una vida de obediencia y temor a Dios. Y esto trae una bendición mayor a nuestras vidas, permitiendo que disfrutemos de una paz y de un refugio al cual acudir ante cualquier adversidad. El que nosotros estemos en esa adoración a Dios implica que vivamos en obediencia y temor. Y eso es lo que Dios pide. Llegó un momento donde Dios dijo, ya no quiero más sacrificio. Ya no quiero más. Dice, lo que yo quiero es obediencia. Obediencia es lo que Dios busca de nosotros. Y eso representa el tener temor a Dios. Como siempre, hermanos, los vamos a concluir aquí con un pasaje que quiero que se lleve esta mañana. El Salmo 103, verso 1 al 5. Dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios, de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida,
el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Que Dios me los bendiga.